Todos se dirigieron a los distintos puntos de embarque, 19 puertos de la costa sur inglesa. Mientras las tropas británicas embarcaban en el este, los estadounidenses embarcaban en el oeste. La próxima vez que abandonaran estos barcos sería para desembarcar en Normandía. Los canadienses, bajo mando británico, y la tercera fuerza aliada más numerosa, aportaron 21.000 hombres. Conseguir que 20.000 vehículos entraran marcha atrás en las bodegas de los barcos para poder desembarcar en las playas lo antes posible fue una tarea no exenta de dificultad. Por no hablar de los miles de toneladas de suministros que había que transportar para esos 2 primeros días. Para que su plan de invasión tuviera éxito, Eisenhower había tenido en cuenta varios parámetros, principalmente la combinación de una noche de luna llena, para mayor visibilidad, y una marea media al amanecer que favoreciera los desembarcos. En el mes de junio solo los días 5, 6 y 7 cumplían esos requisitos. Y para coger por sorpresa al enemigo, cuanto más temprano, mejor. Eisenhower decidió que los desembarcos tendrían lugar el 5 de junio. Pero los días anteriores al día 5, el tiempo empeoró. El 4 de junio, mientras los barcos con base en el norte de Inglaterra se dirigían al canal, estalló una violenta tormenta. La tormenta obligó a Eisenhower a ordenar el regreso de todos los barcos que ya habían zarpado. La operación Overlord estaba en peligro, puesto que a partir de ahora cualquier movimiento podría alertar a los alemanes. Día y noche Eisenhower y su equipo se mantuvieron en contacto constante con la oficina meteorológica. Pero las noticias no eran buenas. El pronóstico para la siguiente quincena no era optimista. Aquello suponía una catástrofe. Habría que volver a motivar a los hombres y toda la campaña se habría acortado 2 semanas. En los puertos en los que Eisenhower había tenido que retrasar la salida de los barcos, la espera se hizo insoportable. Aquí vemos cómo las lanchas de desembarco navegaban en círculos como cocodrilos en una laguna. Ese mismo día, el 4 de junio, Desmond O'Neill estaba trabajando junto a sus compañeros británicos de la tercera división, bajo un viento que no tenía trazas de amainar. O'Neill hizo las siguientes observaciones. Estábamos sentados allí, a bordo, sin hacer nada a excepción de comer o fumar. Comida no nos faltaba. Yo tenía la ración de 10 hombres solo para mí. Empezó a embargarnos un sentimiento de decepción. Seguíamos sin saber a dónde íbamos. Solo sabíamos que íbamos a cruzar el canal. Más tarde nos dijeron que íbamos a desembarcar en Lyon-sur-Mer. Pero aquel nombre no nos decía nada a ninguno de nosotros. Los canadienses eran conocidos por su devoción religiosa. Y puede que eso los hiciera rezar fervorosamente por la ayuda que pronto iban a necesitar. Jamás se atendieron unos servicios religiosos con tanto fervor como el domingo 4 de junio de 1944 en todos los puertos del sur de Inglaterra. Mientras tanto, los estadounidenses intentaban mantenerse ocupados porque sabían que nada agota tanto a los hombres como la holganza,
lo que los haría más vulnerables el gran día. La tarde del día 4 de junio, el pronóstico del tiempo era un poco menos pesimista. Se anunció una mar más tranquila para los días 5 y 6. Esa noche, en 30 minutos, Eisenhower tomó una decisión que cambiaría el curso del mundo. La flota zarparía el 6 de junio de 1944.